Fíjense bien. Mira, ya José la puso. De una vez. Escuchen bien esto. Ustedes no se han fijado que en todo el discurso de Yehoshua, él no cita a ningún rabino, a ningún maestro anterior a él. ¿Se han fijado de eso? Interesante, ¿verdad? Otro dato importante. Tampoco Pablo, cuando habla, cita a Jesús. No dice, mi maestro dice, o el Señor dijo. Tampoco lo hace. ¿Entiende la trama que hay ahí? Entonces, si usted analiza los textos judíos de 2000 años atrás, todos los rabinos, todos los maestros de Torah, citaban a los rabinos anteriores. Sin embargo, la única referencia que tenemos de Jesús es, oísteis que fue dicho, pero no menciona al maestro anterior. Entonces, ese es otro indicio donde ustedes se van a dar cuenta del trabajo que hizo el catolicismo para desligar a Jesús de su pueblo de Israel. Y eso, si mencionaban las fuentes, o sea, si ponía a Jesús a mencionar las fuentes de donde él pudo haberlo dicho, porque yo estoy 100% seguro que Jesús pudo haber dicho, pudo haber mencionado a alguno de los maestros anteriores, pero como a ellos les interesaba poner la figura de Jesús como un Dios o como alguien que no necesita aprender, sino que Jesús vino con el chip listo de arriba, sin aprender nada. Entonces ahí, de esa forma, por eso que todo el cristianismo entiende hoy en día que todo el discurso público de Jesús se le atribuye a él. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Y hay que ser bien sutil y hay que ser una persona con un estudio muy sutil y muy dedicado para darse cuenta de eso. De hecho, en el mismo libro de Lucas, que es uno de los libros que más nos enseña la figura judía de Jesús, aunque en otros capítulos no tanto, otro dato importante que le voy a decir, cuando Jesús se pierde de sus padres, cuando subieron ese año a celebrar Pesa, dice, Jesús estaba parado frente a los ancianos, frente a los ancianos o entre los ancianos. Eso es un indicio directo de que Jesús estaba aprendiendo Torah de Gilel y de Shammai, porque en esa época vivían. ¿Entiendes? Entonces, hicieron un buen trabajo. No poner las fuentes de donde Jesús dijo tal, o dijo X, o dijo Y, o dijo aquí, o dijo allí, o dijo... No, no lo querían poner eso, porque si lo ponen, de igual manera, en la crucifixión de Jesús le ponen un taparrabo y no lo dibujan desnudo, porque tenían que dibujar la circuncisión. Si dibujan la circuncisión, de una vez se ve que él es judío. ¿Entiendes? Entonces, es todo un mundo de sutileza a través de 2000 años de teología cristiana sin cultura judía, sin conocer la fuente judía. ¿Alguna pregunta o confusión de lo que he hablado hasta ahora? ¿Pregunta, comentario? ¿Mm? Sí, maestro. Ujú. En una ocasión, a Yeshua le preguntaron con qué autoridad él enseñaba esas cosas. ¿Usted recuerda? Eh, sí, la pregunta cuando se refirió a Johanán. Exacto. Entonces él le hizo otra pregunta y me parece haber escuchado que cuando él dijo esto era porque, según ellos, de la pregunta, ¿con qué autoridad, o sea, de qué escuela tú aprendiste eso? Ujú. Ayúdenme con eso ahí.
Sí, en otra sección del libro de Mateo 13, me parece, que dice, y le enseñaba como quien tiene autoridad. El problema es que eso, en un sentido, la gente no ve nada ahí. Pero cuando en el mundo judío vemos eso, decimos que cuando una persona tiene autoridad en el judaísmo significa que está hablando en nombre de un maestro de Torah muy reconocido. Eso es lo que significa autoridad. Eso es, por ejemplo, en las yeshivot judías de hoy en día. Escuchen bien este dato, muy interesante. Hoy en día, cuando hay discusiones en las grandes yeshivot judías de todo el mundo, donde se estudia para rabino, cuando hay una discusión halágica, el problema que utilizar palabras de ese nivel, no sé si ustedes qué nivel de comprensión tiene de lo que es alajá. ¿Alguien aquí tiene conciencia de lo que es alajá? Sí, O sea, ¿de qué sí. significa este término? Ajá. ¿Qué alajá, Daniel? Las halajá son las costumbres que se fueron transmitiendo de padres a hijos en generación, según tengo entendido. No, eso es mesoral, ¿qué estoy diciendo? Eso es mesoral. Las alhajas son las Yo leyes. estoy diciendo, yo estoy diciendo alajá. Alajá significa la forma de cómo obedecer un mandamiento de la Torah. Ok. ¿Entiendes? Eso es alajá. Porque lo que usted dijo es mesorá. Mesorá quiere decir tradición. Entonces, hoy en día, cuando hay una discusión rabínica, halágica, en cualquier yeshiva en el mundo, escuchen bien esto, y alguien de los que están presentes dice que Maimónides estuvo de acuerdo con eso, automáticamente se acaba la discusión. Cuando hay una discusión, no, ¿por qué tú así? No, ¿por qué tú así? Porque en el judaísmo se discute, en el judaísmo no existe ese dogma de que no, que fulano dijo que es así. No, 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 no. Pero cuando alguien logra decir que Maimónides estuvo de acuerdo, ahora, ¿por qué todo el mundo acepta la opinión de Rambán, de Maimónides? Por la autoridad que representa ese nombre. ¿Entiendes? Ya cuando la gente dice, no, es Rambán, ya cuando el Rambán, cuando alguien dice, no, el Rambán está de acuerdo, ya se acaba la discusión. Eso se llama en el judaísmo tener autoridad. Autoridad no significa que tú estás hablando durísimo y todo el mundo te está escuchando porque se asusta. Eso no es autoridad. No, que fulano que está hablando durísimo y está haciendo... Eso no es autoridad. Eso se llama hacerse daño en la garganta. Hacer... Hablar con ese... Donde te está haciendo daño en la garganta. Pero eso no es autoridad. Autoridad significa que lo que tú estás diciendo está por encima de todas las demás razones y que la razón que tú estás diciendo es más lógica y está más cerca de las escrituras. Eso es autoridad. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí. Bien, veo a Perla calladita ahí. Okay. Bueno, nos fuimos un poquito lejos de la clase el día de hoy. Nos fuimos un poquito lejos. Déjame ver, estamos en la página 206. Ok. Y dice el primer párrafo, nos fuimos un poquito lejos de la clase, pero vamos a seguir. En página 206 dice, la pérdida del centro político religioso de Jerusalén es un golpe muy fuerte para el centralismo judío y para los sectores evionitas del grupo judeo nazareno. Y si fíjense todos estos nombres que se le llamaban a los grupos que seguían a Yehoshua. Evionitas del grupo judeo nazareno. Eso no existe hoy en día. Sin embargo, esa era la forma de identificarlos a ellos. En este sentido, los judíos nazarenos, ¿verdad? Los judíos nazarenos, no hay cristianos todavía.
pierden el poder de dirección del nazareísmo o cristianismo. El doctor Saban ahí pone cristianismo para que se entienda. Ya que la autoridad judeo-cristiana de Jerusalén entre el 138 y el 140, como vimos, a mano del primer gentil no judío, que se llamaba Marcos. Pero fíjense lo que dice, ya que la autoridad judeo-cristiana de Jerusalén pasa entre el 138 al 140. O sea, las autoridades judías habían desaparecido. Entonces, el primer obispo que se nombra en Jerusalén, no judío y que no sabe nada de Torah, empieza ya del 138 al 140. Pero ya el tipo este que ponen ahí, ya este tipo no tiene idea de lo que es judaísmo, ni de lo que es el judaísmo de Jesús, ni judaísmo de San Pablo. El tipo no sabe nada. El tipo está desconectado de todo eso. Es así como los grupos judaizantes dentro del nazareísmo quedan relegados a expensa de los grupos mayoritarios noídas de la dispersión. Fíjense lo que dice el doctor aquí, es muy interesante. Es así como los grupos judaizantes dentro del nazareísmo, tengo que leer a Hechos 15 porque es que eso está pasando como muy, estoy viendo como que lo que estoy mencionando se está quedando como muy en el aire. Entonces, hay que ponerlo en perspectiva, lo que estoy hablando. Tengo que ponerlo en perspectiva para que se entienda de lo que estamos diciendo aquí. Fíjense bien. Hechos capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea, el versículo 1, entonces estoy en la Biblia Reina Valera, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidéis conforme el rito de Moisés, no podrán ser salvos. ¿Quiénes creen ustedes que son estos que vienen de Judea y que enseñaban a los hermanos? ¿Con qué tipo de gente ustedes lo identifican? Estoy haciendo una pregunta para que ustedes analicen y me den una respuesta. ¿Con qué tipo de personas lo comparan o ustedes lo identifican? Un rabino, tal vez. No necesariamente. Judío nazarita. Si quieren a Hechos, vayan a Hechos 15:1. Si quieren, vayan a Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis por el rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes son esos? Bueno, Adolfo, desde la perspectiva que nos enseñaron, son judaizantes que estaban tratando de impedir que Pablo pues mantuviera la supuesta enseñanza que él tenía vigente. Ese es el contexto que aprendimos. Ahora entendemos que no es así, que eran judíos ortodoxos conservadores del mandamiento que estaban exigiendo eso. Sí, pero ellos creían que Jesús era el Mesías. Porque el concilio que se está desarrollando aquí no es un concilio judío, es un concilio mesiánico. Bien. Ahora, ¿sabe quiénes son esa gente? Eran gentiles que se habían convertido al cristianismo, que se habían convertido al judaísmo bajo las 18 reglas de Rabí Gamaliel. Entonces, ellos le están diciendo a los nuevos que van a entrar, y una de las reglas que ponía Shammai era esa, que había que circuncidarse. Entonces le están diciendo ellos a los nuevos que van entrando a través de la predicación de Pablo, de cualquier otro, todo lo que entren a la comunidad. De hecho, esta parte que dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Ese salvo que se está hablando ahí, no es de salvarse como lo presentan hoy en día. No es eso. No es eso lo que se está discutiendo ahí. Ese no es el punto. Lo que se está discutiendo ahí
Lo que se está discutiendo ahí es que el que no se circuncide no puede entrar en la comunidad. Ese ser salvo ahí, lo que quiere decir es que el que no se circuncide no puede entrar en la comunidad. No, no es un tipo ahí que se está salvando de que no es eso. No es eso lo que se está discutiendo ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, al final de toda esta discusión, ¿qué fue lo que dijo Jacob o Santiago? Que se le iba a exigir a los gentiles. Que se abstenga de comer a los ídolos, sacrificado a los ídolos de sangre, ¿y qué más? De idolatría. De idolatría, exactamente. Pero ven acá, todos los judíos somos mesiánicos porque creemos en la venida de Mashiach. ¿De qué que tú me estás hablando? Pero ven acá. Eso se ha utilizado mal, de que no, porque los judíos no son mesiánicos. Tú estás equivocado, bro. Yo tengo que ser mesiánico obligado porque yo creo en la venida del Mashiach. Pero ven acá, ¿en qué tú estás pensando? Entra a la clase, mejor está hablando aquí. Lo que pasa es que él quiere que usted crea en el Mesías que él cree. No, eso no hay que discutirlo, eso no hay ni siquiera que mencionar. La gente viene y se me tiran a mí, dice, ¿usted es mesiánico? Y digo yo, claro que sí. Ajá, qué sé yo cuánto, digo yo, ajá, ¿qué dice los 13 principios de la fe judía? El número 13 dice, anima a mí, ve en una Shelema, ve en Mashiach. Yo creo con fe completa que el Mashiach pronto va a venir. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo no soy mesiánico? Yo soy mesiánico, yo creo en la venida del Mashiach. Fíjense bien. Espero que hayan entendido lo de Hechos 15. Entonces dice, es así como los grupos judaizantes dentro del nazareísmo. ¿Qué son los grupos judaizantes dentro del nazareísmo? Los judíos y los gentiles que se habían convertido al judaísmo, que creían que Jesús era el Mesías, pero que a los gentiles nuevos que se habían acercado le exigían la circuncisión y todo lo demás métodos de conversión. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, es así como los grupos judaizantes dentro del nazareísmo quedan relegados a expensas de los grupos mayoritarios noídas de la dispersión. O sea, con el paso del tiempo, habían menos judíos que observaban la Torá en las comunidades judeo-nazarenas y llegaban más gentiles que no eran observantes de los mandamientos. ¿Recuerdan? Cada día llegaban más gentiles. Wow, pero este muchacho. Entonces dice aquí que cada vez quedaban menos judíos y más gentiles que se convertían al Dios de Israel, pero sin ninguna práctica. La prueba de eso es Hechos 16:31. El factor fundamental de la pérdida del poder político jerosolimitano, nazareno, radica en el hecho de encontrarse, permanentemente enganchado, sin quererlo, con el grueso de las rebeliones judías. ¿Qué significa esto? Que las comunidades que se desarrollaron, que creían en Jesús como el Mesías, como la mayoría de ellos eran judíos al principio, se tuvieron que enfrentar al grueso de todas las guerras judías que se levantaron en contra de Roma. Entonces, como eran gente pacífica, que no querían, ¿verdad? Muchos de ellos, los que eran de origen judío, se unieron a la rebelión, pero los que no eran muy judíos
no se unían para no ser perseguidos por el Imperio Romano. ¿Entiendes? Para no ser perseguidos por el Imperio Romano, ya que eso significaba perder la vida. Si bien los judíos nazarenos, entre paréntesis cristianos, no participaron de forma directa de las mismas guerras, no cabe duda que se debilitaron en primer lugar sus conexiones políticas con el resto de la dispersión y se destruyeron sus zonas de desarrollo y expansión. O sea, había guerra por todos lados en Judea y todo eso fue destruido. Es así que al final de la guerra contra el emperador Adriano, es claro que el grupo mayoritario dentro del cristianismo en formación, porque acuérdense que estos gentiles no tienen ya Torah, no tienen nada, y ya lo constituían noeidas nazarenos. Noeidas nazarenos, que provenían del ámbito gentil. Escuchen esto, provenían del ámbito gentil, no del ámbito judío, del ámbito gentil, sin circuncisión y sin ningún mandamiento. Sobre los grupos judíos nazarenos que ahora quedaron en una posición minoritaria dentro del contexto general y hasta fueron considerados herejes, escuchen esto, los judíos fueron considerados herejes por guardar la ley, por guardar la Torah. Quedaron como herejes. ¿Qué problema este? ¿Qué desastre? Usted que llegó ahorita me va a decir hereje a mí que tengo toda mi vida en esto. Explíqueme eso ahí, que no lo entiendo. Usted que no tiene ningún mandamiento, no tiene ninguna promesa de Dios, es un gentil, no tiene nada, no tiene Dios, no tiene promesa, no tiene nada, no es pueblo de Dios, no es nada. Me va a decir hereje a mí que guardo los mandamientos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Entonces, los judíos fueron considerados herejes con el nombre de ebionitas o judaizantes por su pretensión de mantener la ley de Moisés. Entonces, estos nuevos grupos que se formaron dentro de las comunidades, a los judíos que seguían guardando la ley, aunque creían en Jesús como el Mesías, pero que seguían guardando la ley, entonces lo estaban considerando herejes. Pero lo que yo no entiendo, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo me van a llamar hereje? ¿Quién es el hereje aquí? ¿Con qué autoridad un gentil que no tiene Torah ni tiene nada va a llamar hereje a un judío? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué base? Se está poniendo cada día más la cosa más peor. Con la base con la base de Yeshua, mal entendida, claro. No, con la base de Yeshua nada. ¿Por qué con la base de Yeshua? Porque Yeshua es judío. Entonces, si usted le va a llamar hereje a un judío que guarda la Torah, entonces le está llamando hereje a Yeshua también. Porque Yeshua es judío y la Torah también. Mal entendida, por eso aclara esa parte, porque la gente se apoya en él. Ok. ¿Me entiende lo que está? Entonces se está poniendo ahí un poco difícil la cosa. Entonces, dice el texto, las comunidades nazarenas occidentales, esto es Roma, Hispania, las Galias, que casi eran minúsculos reductos comparados a las grandes comunidades noeidas nazarenas orientales. De hecho, en el concilio de Calcedonia del año 431, en el siglo V, los cristianos orientales, que ya estaban definidos como cristianos lejos del judaísmo, declararon que Jesús era únicamente divino, no humano,
no humano, únicamente divino. Y los cristianos orientales decían que no, que Jesús era un hombre. Pero ¿por qué los cristianos occidentales decían que Jesús era únicamente divino? Por la influencia de la filosofía griega. ¿Se entendió ahora? Por la influencia de la filosofía griega. Entonces, ellos elaboraron un sistema dogmático de doctrinas teológicas dentro de la lengua griega y dentro de la lengua latina. Sin embargo, ¿por qué los cristianos orientales no creían que Jesús era un Dios? Porque siguieron hablando arameo y entendían el hebreo y podían comprender perfectamente cosas que se habían elaborado en el mundo occidental que resultaban extrañas para ellos. La cosa se pone cada día más difícil a medida que va pasando el tiempo aquí en estas comunidades. Entonces, las comunidades nazarenas occidentales, esto es Roma, Hispania, las Galias, que casi eran minúsculos reductos comparado a las grandes comunidades noeidas nazarenas orientales, quedan en una posición privilegiada. Qué cosa es. Dice aquí, quedan en una posición privilegiada, ya que no son afectadas en forma directa por las rebeliones judías. Y por otro lado, reciben miles de refugiados judíos de Judea, decepcionados políticamente por los seguidores que los llevaron a aquellos desastres militares. Los judíos nazarenos de Judea, al perder claramente su posición política dentro del nazareísmo en favor de los gentiles, quedan relegados como un grupo disidente. Cada día las cosas se ponen peor para todas estas comunidades. Para algunos autores, los ebionitas, o sea, los judíos que quedaban en el poco reducto de judíos que creían en Jesús como el Mesías, pero que entendían que había que seguir guardando la ley y no querían saber de Pablo. Escúchenme bien, los judíos ebionitas no querían saber de Pablo, no para nada, ni aceptaban la carta de Pablo como un canon bíblico, ni nada de eso. No aceptaban la carta de Pablo, porque esos judíos entendían que lo que estaban cometiendo, que el grupo de Pablo estaban dejando entrar gentiles sin ningún, o sea, así, dejándolo entrar así, sin exigirle nada, solamente con la que creyeran que Jesús era el Mesías y ya. Claro, si vamos al judaísmo de Jesús, tiene que guardar toda la ley. ¿Entiendes? Entonces Pablo circuncidó a Timoteo porque Timoteo es judío, ¿verdad? Pero, claro, si alguien quería entrar a la comunidad a través de la predicación de Pablo y quería convertirse en judaísmo, Pablo le dijo a los gálatas, bueno, si usted se circuncida, tiene que guardar toda la ley. ¿Entiendes? Pablo ahí era muy claro. Pero, en cierta forma, Pablo fue un poco flojo en el sentido de que dejó entrar una cantidad de gentiles grandemente, ¿verdad? Sin exigirle muchas cosas. Entonces, para algunos autores, los ebionitas son claramente herejes. Escuchen bien esto. Los ebionitas son claramente herejes. Algunos autores cristianos, claro, son declarados herejes. Creen que Jesús es el Mesías, pero siguen guardando la ley, ya que no avanzaron en el reconocimiento del carácter divino de Jesús de Nazaret. Ven.
porque los ebionitas no decían que Jesús era Dios, ni un Dios. Eso apareció en las corrientes cristianas occidentales por la influencia de la filosofía griega. Entonces, como los ebionitas de Jerusalén, que creían que Jesús era el Mesías, pero seguían guardando la ley de Moisés, no creyeron que Jesús era un ser divino bajado del cielo. De hecho, en el libro de las epístolas juánicas se dice claramente cuál es la forma de probar un espíritu, si el espíritu es de Dios o no es de Dios. ¿Cuál es la fórmula que señala el libro de Juan? Dígame a ver, ¿cuál es la forma? ¿Qué pregunta se le hace? Dígame la pregunta que se hace. Señores, dejen la vergüenza. Pueden decir cualquier... ¿Cuál era la pregunta que se le hace? Que si Jesús había venido en carne o en espíritu. Exactamente, esa es la pregunta que... Exactamente. Bien. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vino? ¿En espíritu o en carne? No me diga la respuesta, Johnny. Déjeme dejársela a los otros. ¿Cómo vino? Carne. En Carne. un carne. Ok. Entonces, aquí viene entonces la siguiente pregunta. ¿Jesús es hijo de José o es hijo del Espíritu Santo? Adolfo. No. Se fue. La pregunta es que si Jesús es hijo de José o del Espíritu Santo. Ajá. Bueno, el concepto que nos han enseñado es que es hijo del Espíritu Santo. Entonces, ese concepto es falso, porque en el libro de Juan dice que si viene en espíritu, entonces falso. Y si viene en carne, o sea, hijo de hombre, entonces verdadero. Entonces, ¿con cuál se queda? ¿Es hijo del Espíritu Santo o hijo de hombre? ¿Cuál de las dos? Yo no estoy hablando de la parte mesiánica, ¿eh? No me confundan, yo no estoy hablando de la parte mesiánica. Desde el contexto que usted lo está explicando, es hijo de José. No, no, no. A mí, oiga, escúcheme bien, a mí eso no me incumbe. Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿con cuál de las dos ustedes se quedan? Porque escuche bien, si dice que vino en espíritu, o sea, es que no es hijo de hombre. Y si dice que vino en carne, entonces es verdadero. Entonces el libro de Juan dice, si dicen que vino en espíritu, es falso. Y si dice que vino en carne, es verdadero. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes, la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿con cuál de las dos se quedan? ¿Con la falsa, según el libro de Juan, o con la verdadera? Yo no estoy hablando de la parte mesiánica, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de eso, el nacimiento, porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 dice que Jesús es divino, o sea, que Jesús no nació, sino que se encarnó. ¿Están entendiendo? La encarnación y el nacimiento no es lo mismo. Encarnación y nacimiento no es lo mismo. Porque cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de un Dios encarnado. Pero cuando hablamos de nacimiento, el Evangelio de San Lucas y el Evangelio de San Mateo nos dicen el nacimiento de Jesús. Pero en el Evangelio según San Juan, no es un nacimiento, es una encarnación. ¿Están entendiendo lo que está pasando ya? ¿Me entienden? Sí. Yo quiero escuchar las opiniones de ustedes. Quiero escucharlo. Yo entendí el punto. Ok. Seguimos entonces. Dice aquí, los ebionitas de Jerusalén fueron declarados herejes por los occidentales porque no creyeron que Jesús era un Dios.
¿Entiendes? No creyeron eso. Entonces, otro grupo de autores considera que los ebionitas eran fieles seguidores al grupo original de los 12 apóstoles, fuera del ámbito de predicación paulina y que jamás podrían ser considerados herejes. ¿Entiendes? Jamás podrían ser considerados herejes por haber constituido el primer grupo ortodoxo de la cristiandad primitiva. No quedaban como herejes, no quedaban como herejes para algunos autores. ¿Por qué? Porque seguían la ortodoxia de la observancia de la Torá. ¿Entiendes? Seguían la ortodoxia de la observancia. Que estamos en clase, que entre ahora. Maestro, ¿en qué página en que usted va? Que no logro caerle atrás. En la 207 estoy. 207 en el primer párrafo. Digo, en el segundo párrafo. Voy a entrar ahora. Página 207. Dice el segundo párrafo. Se han analizado, o sea, se han analizado como heréticos o como ortodoxos. Dentro de los actuales estudios, queda un dato claro en donde todos los autores coincidimos. La pérdida del poder del grupo judío ebionita hacia el 130 al 140, que termina con las posibilidades de enlace entre el judaísmo tradicional y el judeocristianismo o nazareísmo. Ven, la pérdida del poder grupo judío ebionita hacia el 130 termina con las posibilidades de enlace entre el judaísmo tradicional y el judeocristianismo o nazareno. Ok, déjenme decirle entonces por qué se rompe el grupo que cree en Jesús como el Mesías del grupo que no creía, o sea, del judaísmo oficial, porque acuérdense que creer que Jesús era el Mesías en el siglo I hasta mediados del siglo II no constituía una división en el judaísmo. Me explico. Creer que Jesús era el Mesías durante los primeros 150 años después de la desaparición de Jesús como el Mesías, o sea, después de la salida de Jesús de escena, que hubieran judíos que creyeran que Jesús era el Mesías, no constituía una división dentro del judaísmo. ¿Por qué lo sabemos? En el libro de los Hechos, Pablo anda predicando de sinagoga en sinagoga. Pedro anda del capítulo 1 al capítulo 12 del libro de los Hechos, enseñando en todas las comunidades que Jesús es el Mesías. Y no le están diciendo, eche para allá que usted es un idólatra, ni nada de eso. Todos los judíos le abren puertas, todos los judíos lo escuchan, y hasta los gentiles también. Y luego Pablo aparece y llega a comunidades en la cuenca del Mediterráneo donde nunca se había oído nada de que Jesús era el Mesías. Y llegaba Pablo a todas las comunidades y decía, Jesús es el Mesías, a todas las comunidades, y habían judíos que decían, sí, Jesús es el Mesías. Y decían otros judíos que decían, no, Jesús no es el Mesías. Y no había problema. Pero ellos seguían yendo a y no había problema, no había de que, mire, hablado, no había una discusión, no había una división, seguía el judaísmo igualito, seguían todas las leyes iguales, todo normal. Eso ahora que se arma un show. Ahora que se arma un show y la gente se pone loco y se pone esto y se pone aquello. Yo estoy predicando lo mismo que predicaba Pablo, prácticamente. Y a mí no me dejarían entrar a una iglesia, pero sin embargo a Pablo sí. ¿Cómo es? Pablo entraba a las sinagogas porque no había problema. Entonces, si Pablo anduviera predicando aquí hoy en día, no lo dejaran entrar. ¿Por qué a Pablo no lo dejaran entrar? Porque Pablo iba a decir que había que guardar el Shabbat. Pablo iba a decir que había que guardar la ley. Pablo y Pedro iban a decir todo eso. Claro, le iban a agregar la parte mesiánica, pero si Pablo llegara ahora mismo, fuera un problema.
Porque Pablo anduviera predicando con el Tanaj, con la Biblia hebrea también. Entonces ahí la cosa se pone medio problemática también, en ese sentido. Pero hay cristianos que han rebasado esa barrera de imposición y yo he estado en cantidades de congregaciones hablando de estos temas de Torah. Incluso Johnny, que está aquí, que es de la iglesia del Dios vivo. Yo he estado en la congregación de Johnny enseñando de las festividades judías. Él es testigo. Johnny le puede decir, yo he estado en la congregación de ellos. Yo he estado allá. Sí, Johnny es testigo. He estado en varias, incluso, de la congregación de ellos. Y ellos son cristianos, que guardan el sábado, pero ellos son cristianos. Claro, es así, así. Sí. El maestro ha estado Claro. y se queda todo el mundo atento, escuchando, sin discutir nada, aprendiendo Sí, nada más. sí, aprendiendo nada más. Yo he estado en la Eso. congregación de ellos, sí, a que lo Maestro, sepa. como ha hecho también la Universidad Redime, que si usted me da el permiso, unos 3 minutos para explicarle a este grupo que está aquí, Sí. ¿qué usted dice? No, no hay problema. Como ha hecho la Universidad Redime, espero que vean, ahí lo ven. ¿Lo ven? ¿Se ve, maestro? ¿Nítido? Ok, como ha hecho Sí, como ha hecho la Universidad Cristiana Redime, donde la pastora Damaiki, el pastor Adolfo que están ahí son también estudiantes, al igual que yo, donde ya cursamos una licenciatura desde una perspectiva hebrea y ahora estamos cursando una maestría desde la misma índole o teología hebrea, como ustedes quieran decirle. Entonces, nuestro maestro oficial, Elvis de Jesús, ha decidido, en combinación de la universidad, darle estos diplomados. Son varios y el maestro Jonathan tendrá a cargo estas clases. Y aquí tenemos este primer diplomado, que es el Alesbet, el alfabeto hebreo, una duración de 2 meses, en vivo, vía Zoom. Toda la información que ustedes quieran se la puede dar la secretaria general de aquí de República Dominicana que tenemos, que es Ariadne Vázquez. Y entonces hay otros diplomados más que le estaremos mostrando, como la escatología también. Mírenlo aquí, escatología desde una perspectiva hebrea. Este diplomado también dura 2 meses y el mismo contacto con la misma modalidad. Debo resaltar que la Universidad Redime tiene su sede central en Ohio, Estados Unidos, por si algunos no la conocen. Así que las personas que están en Estados Unidos, si pueden también ir a ver de manera física para que vean su autenticidad, pueden verlo. Este otro diplomado, festividades bíblicas, el Shabbat. O sea, estarán hablando del Shabbat ahí, maestro, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, como les decía, Jonathan estará a cargo de todas estas enseñanzas. Un tema demasiado importante. Personas que han estudiado hermenéutica en la teología griega desconocen este tipo de interpretaciones, pero en este diplomado llamado Niveles de Interpretación Hebraico, descubrirán la verdadera interpretación que se le hace a la Torá en sus 4 niveles principales, porque son muchos, pero se usan 4 principalmente y de verdad que es muy interesante esos niveles de interpretación. Aprenda a interpretar de manera correcta. También está aquí liberación y guerra espiritual. Muchas veces nos enseñaron de la guerra espiritual de una manera un poco alejada quizás a lo que realmente es. ¿Cómo lo ven los judíos, la guerra espiritual? ¿Cómo tú puedes ser liberado? Pero yo me convertí, sí, pero hay cosas que la gente sigue teniendo aunque se convierta. Porque ¿por qué alguien se convierte y sigue hablando mentiras?
o sigue con algo que quizás no se le ha ido. Hay cosas que se le van, sí es verdad, pero hay otras que se quedan. Aprenda de esto. Uno de los temas más controversiales que hay será este diplomado, que es sinagoga, iglesia. Sinagoga / iglesia, sinagoga e iglesia. Muchos dicen, pero es lo mismo. No, porque la palabra iglesia no existe. Es sinagoga, pero es lo mismo. Quizá tú crees que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a conocer en este diplomado sus diferencias, la historia, la ruptura, ¿verdad, maestro? Todo eso. Sí, claro. Todo eso, su ruptura, sus nombres, todo. Ahora, de lo que muchos cristianos quizás no quieren saber, porque di que habla mal de Jesús, los misterios del Talmud, el Talmud. ¿Cuáles son de cuál Jesús es que habla mal el Talmud, ¿Cuáles misterios tiene el Talmud? ¿De qué habla el Talmud? ¿Cómo está compuesto? ¿Cuál es su historia? ¿Qué enseña el Talmud? Aquí en este diplomado sabrá todo esto. Ahora, algo que le gustará mucho a la gente que cree en Jesús como Mesías, que ama a Jesús, la vida en los tiempos de Yeshua. La vida en los tiempos de Yeshua. Ay, santo. ¿Cómo se comía? ¿Cómo eran los cultos, maestro? Sí. ¿Cómo se estudiaba la Torá? Ahora otro diplomado más, importantísimo también, que la pastora Damaiki debe de acordarse de esta asignatura. Incorrectas interpretaciones de las escrituras. Las cartas de Pablo. ¿Cuáles son sus interpretaciones de verdad, Que muy fuerte, muy fuerte. Debo decirle algo. Las cartas de Pablo fueron las más tergiversadas de toda la Biblia, maestro. Las cartas de Pablo. Ahora, sí, algo increíble, importante en la vida del creyente, sus orígenes judíos. El cristianismo tiene sus orígenes judíos, aunque usted se sienta que el Nuevo Testamento es para usted, que ya Dios desechó a Israel, aunque usted se sienta superior a Israel, usted debe de saber que usted es injertado y que sus orígenes son judíos, no romanos, ni argentinos, ni en su fe, ni dominicanos son sus orígenes, son judíos. Entonces, estos son los 10 diplomados que estarán dando. Si usted lo quiere hacer de manera aleatoria, como le dije, aleatoria no, en conjunto, si lo quiere hacer todos, solamente tiene que comunicarse con Ariadne Vázquez. Míralo ahí el número. Ariadne Vázquez, usted lo puede ver aquí. El número, si quiere lo anota, míralo ahí. Ariadne Vázquez, 809-270-4879. Si quiere hacer todos los diplomados juntos, hablé con ella. Quizá hay un descuento por hacerlo todo junto, no tengo información, pero busque esa información ahí con ella y pregúntele, Ariadne, ¿hay un descuento si lo hago todo junto? Si lo quiere hacer de manera individual, el que más le plazca, lo puede hacer. Son 2 meses, 2 meses pasa rápido. Algo que debo decirle, que en este diplomado viene incluido un diploma y las diapositivas que se van a utilizar. ¿Escuchó eso? Viene las diapositivas incluidas y el diplomado incluido. Por el pago del diplomado tendrá todo eso de manera añadida en el diplomado. Hasta aquí este anuncio y ya el maestro seguirá con la clase. Bueno, ya estamos terminando, son las 10:25, nos quedan 5 minutos de clase. Nos quedan 5 minutos de clase. Bueno, dice aquí, estamos en la página 206. ¿Qué párrafo estamos, Damay? Estoy medio perdido aquí. Déjame ver. O en la 207, ¿qué tal? Déjame ver. Sí, en la 207. Sí, en la 207,
Ah, Y vamos como por el tercer párrafo. 200. Ah, sí, sí, sí. Sí, vamos a terminar la página 207 ya para terminar la clase ahí y entrar a la opinión de la clase. Dice el tercer párrafo, el lesbianismo judaizante queda así fuera del desarrollo del nazareísmo occidental o africano, que se desliga de los antiguos centros en el oriente, o sea, de todos los centros o sea, o de las personas que eran maestros de Torah, vamos a decir, quedando así restos de grupos judaizantes hasta por lo menos el siglo V, cerca del año 400 y pico, 430 por ahí más o menos. Los ebionitas, el último reducto de ellos, quedaron en Jerusalén y, y fueron sacados de allá después que se hizo el concilio del 381, que se me ha olvidado el nombre de ese concilio. Entonces, déjame ver. Quedando allí restos de grupos judaizantes hasta por lo menos el siglo V, ya que muchos fueron analizados por los padres de la iglesia, o sea, los apologistas de la iglesia o los padres de la iglesia. Lo cierto es que después del decenio del 130 al 140, con el fin del mesianismo judío militar, ¿verdad? El mesianismo judío militar de liberarse de los romanos, de ese tipo de mesianismo, de restauración nacional, que da otra vía mesiánica abierta por los grupos judeo-nazarenos. Sin embargo, la estrategia del cristianismo se modificaba, ya que ahora no se pretendía la lucha frontal contra los romanos, sino la conversión espiritual de los mismos. O sea, ya ellos no estaban tratando de pelear con los romanos a nivel militar, sino la conversión de los romanos. Claro, esa conversión incluía traer todo el paganismo de Roma a la religión, ¿verdad? Eso incluía eso, no era simplemente convertir a los romanos, ¿verdad? Porque ¿cómo iba un romano a llamarse judío? ¿Mm? ¿Cómo iba un romano a decir, no, porque yo soy judío ahora? ¿Qué? ¿Que tú eres qué? Judío, te vamos a colgar ahora mismo si tú dices que tú eres judío. Te vamos a mochar la cabeza, te vamos a crucificar si tú dices que eres judío. Entonces, y mientras en el medio siglo siguiente, del 150 al 199, los judíos se recuperaban lentamente de las pérdidas humanas de las guerras del 66 al 73, del 114 al 117 y del 132 al 135. Los noeidas nazarenos, escuchen bien esto, los noeidas nazarenos, ya no había maestros de Torah, ¿verdad? En esos grupos. Habían muerto todos. Los noeidas nazarenos desplazaron a los grupos nazarenos provenientes del ebionismo, ¿verdad? Los que creían en Jesús como el Mesías, pero que eran observantes de la Torah judía, desde el caso en Shabbat, de las comidas, kasher y todo eso, de los mandos religiosos principales, definiendo su personalidad religiosa con características propias. O sea, sacaron todo el mando judío y empezaron a desarrollar un liderazgo propio, con características propias, independientes, fuera de los marcos geográficos y bíblicos y torágicos de Israel. Y a través de la generación de los apologistas, ustedes saben ya lo que es un apologista, yo lo expliqué aquí, lo que es un apologista, si alguien no sabe se lo puedo decir. Dice aquí, a través de la generación de los apologistas, comenzaron a combatir en forma escrita, oigan bien esto, empezaron a combatir en forma escrita y oral al paganismo romano.
El judaísmo entonces, ok, tiene que irse Daniel, está bien. Ya nosotros estamos terminando aquí la página 207. El judaísmo entonces, después de la derrota de Bar Kokhba en el 135, comienza un periodo de espera religiosa activa y ya no se planteará regresos desde un punto de vista militar de Judea hasta la aparición del movimiento sionista hasta el siglo XIX. Ahí terminamos. Entonces, mira, este capítulo es bastante corto, nada más queda una página y media, pero lo vamos a seguir la próxima clase para en el capítulo, si el Eterno lo permite, en la próxima clase podemos tratar el capítulo 21 que habla de San Justino Mártir, que ya nos estamos alejando un poco de la historia y entrando a la teología. Aquí es que la cosa se pone interesante, cuando nos alejamos un poco de la historia y nos metemos a la teología.